hay varios elementos que os vinculan. Los dos empezasteis a jugar en la playa, tú en La Concha, tú en Zarauz. ¿Por qué? ¿Por qué portero? Bueno, entonces en esas edades la verdad es que casi te decían los compañeros de que tú eres el portero, te decían, ¿no? Y normalmente, además, muchas veces elegían partidos que no eran trascendentales, pues digamos que al peor jugador, pues de portero, ¿no? Entonces eso era como muy, muy habitual, o al más gordito o al más tal. Pero yo en Zarauz la verdad es que desde el principio me cogían de portero que pensaban que iba a aportar algo al equipo, ¿eh? Ya, desde el inicio. Ya cuando entré, el primer año que entré ya en la Salle al colegio, el primer recreo que tuvimos, que fuimos, me recuerdo perfectamente, allí al Alto de Meagas, hicimos 2 equipos y uno dijo, no, este portero que lo hace muy bien. Era un chaval que, bueno, era vecino mío. Pues tenía vista, ¿eh? Jugábamos allí en la Plaza de la Música, tal, y él sabía y tal. Y ya me hice ya el portero titular del colegio ya desde ese momento, ¿no? Yo empecé en la Salle de Loyola y a mí me ponían porque era el único que no tenía miedo a tirarse al suelo. Claro, entonces te raspabas, gravilla, o sea, porque claro, hoy en día pues con la hierba y la hierba artificial... Pero entonces con gravilla había que tirarse. Bueno, pues me tocó a mí y la verdad es que también pues me gustaba. Y al final pues sigues y luego te das cuenta que ya no vales para otra cosa, te quedas de portero ya. El tópico dice que el portero tiene que estar un pelín loco. No sé si estáis de acuerdo. Y la pregunta es muchas veces, ¿qué te parece? ¿Estáis locos? No sé, ¿por qué os llaman locos, no? Yo siempre he pensado que igual... cuando jugábamos en aquellos terrenos embarrados con agua o tal, y ibas a los pies, ahí te tirabas, vamos, como tenía que ser, o sea, sin miedo, porque tienes que ser valiente para ir a coger el balón en esas situaciones y tal, y ibas con la cabeza por delante, lo que sea. Pues será por eso que nos dicen que estamos locos. Yo no entendía sino el porqué, ¿no? Yo creo que quizá el sentido está más igual en lo que has comentado antes, que es un puesto ingrato y que para jugar hay que estar un poquito, hay que ser un poco, digo yo, diferente, no sé, de alguna manera. Yo creo que hay que ser mentalmente muy fuerte y muy ordenado. O sea, y ves luego en pues, jugadores, ¿no? Dices de campo, pues unos pueden tener unas reacciones, pueden salir en prensa, pueden hacer, pero porteros normalmente no ves ninguno que se salga del perfil de un tío serio, ordenado, y hay que ser muy fuerte para poder aguantar esa presión. O sea, porque el estar ahí solo y el tener que decidir en un momento que si salgo o no salgo, me quedo, meto la pierna, se me escapa, ese momento de reacción tienes que estar muy, 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 muy concentrado. Claro, es que Los que más fama, perdona. Sí. Los que más fama de locos han tenido en la época, sobre todo yo me recuerdo, anterior a la mía, porteros que se les ocurría salir fuera del área, no sé, a jugar, y claro, y muchas veces les pillaban, pues no sé, por ejemplo, a Raimundo Lezama, que era innovador en ese sentido, porque había jugado antes en el fútbol inglés, en el Southampton, porque era un niño de la guerra que fue allí y jugó allí, y claro, vino con unas ideas un poco diferentes, y él salía fuera del área y claro, a veces quedaba a mitad de camino tal, y este está loco, este Raimundo está loco, ¿no? Decían, bueno, ¿no? pues ahora sería lo más normal del mundo, ¿no? Pues fíjate, para la posición de portero. De alguna manera estaba diciendo que cómo se podía jugar también. Pues, tú sabes que tienes que salir al terreno de juego y ir a las 2 porterías para verlas. Cuando un compañero te venía y te decía, oye, ¿cómo está el campo? Y digo, baja y mira, porque luego la responsabilidad es tuya, ¿no? Y tienes que llevar tus guantes, tienes que llevar el jersey, tienes que haber pensado que no coincida con el del equipo contrario, con el árbitro. O sea, hay una serie de factores, tienes que saber el que echa penaltis cómo las tira, o el que echa las faltas cómo las... O sea, entonces tú tienes que estar centrado y cuantas menos incertidumbres tengas, mucho mejor. Ya. Porque si no, luego todos son problemas. Lo que pasa es que en vuestros tiempos, esto de controlar cómo jugaba el equipo rival, lo teníais bastante más complicado que ahora, ¿no? Sí, ahora teníamos muy pocos datos del rival, o sea, los tenías a partir del tercer o cuarto año que estabas jugando, pues ya tenías referencias, porque visualmente no tenías nada, era un poco leer
las crónicas y saber un poco, pues bueno, imaginarte un poco cómo podían haber sido las jugadas. También es cierto que había entrenadores y entrenadores. Había entrenadores que sí te aportaban algo más, te podían decir, pues como Xavier Expósito dice, pues sí, había entrenadores que igual te podrían decir, este hombre es zurdo, juega así, tal, le gusta este tipo de jugadas. Si hay un penalti, le gusta tirar hacia este lado. Pero también hay otros entrenadores que hemos conocido que lo único que te decían cuando daban los mensajes en el vestuario, decía al portero, bueno, las que vayan fuera no las metas, ¿eh? O sea, tú las que vayan fuera no las metas. Con eso ya... Las que vayan dentro, tú déjalas. Las de fuera, a ser posible, no las metas. Fui un niño en los 80 en una casa en la que había una influencia euskalduna muy fuerte, aunque no éramos vascos, estábamos fuera de Euskadi. Para mí, para mi generación, para muchos de mi generación, crecimos contigo como referente. A ti, José Ángel, ya me pillabas un pelín por encima, pero se me ocurre que para ti probablemente sí que Iribar fue, no sé si el gran referente o uno de los grandes indudablemente, modelos. Sí. Además, antes le he comentado, digo, a ver si se acordaba, cuando yo le conocí a José Ángel fue justo antes del primer derbi, que me citaron en una gasolinera de la entrada de Zarauz y allí nos hicieron los de Quirolac una entrevista. Que además, pues con el móvil pues hemos visto las fotos, la portada y tal, ¿no? Por ejemplo, este es el contacto, sirve para esos encuentros, sirven para recordar cosas que igual yo, por ejemplo, no recordaba tan bien esto. Sí, recordaba que el primer derbi que jugamos fue el día ese día en diciembre, el día de la Ikurriña. Y ese es pues un mes antes o 15 días antes sería la... Sí, yo me acuerdo que iba con, no sé, 18, 19 años y, joder, claro, yo digo, joder, qué alto es. Digo, joder, qué manos. Digo, madre mía, yo me miraba y yo digo, joder. ¿Te impresionó? Sí, porque claro, para mí era un referente. Precisamente por lo que comentábamos, precisamente porque hay que contextualizar, en ese momento la Ikurriña era ilegal. Y en este caso el fútbol sirvió para que por primera vez en un acto público, muy público, en un estadio lleno de miles y miles de personas, se exhibiera la Ikurriña y no pasara nada. Pero vosotros eso no lo sabíais en el momento en el que sacasteis la Ikurriña. Cuando la sacasteis, ¿qué predominaba? Os pregunto, ¿la ilusión, el orgullo, la angustia, el miedo? Bueno, yo creo que un poco de todo, pienso que fue así. La verdad es que si teníamos alguna incertidumbre, cuando salimos, la verdad es que fue como una explosión de júbilo. Entonces eso, ya con eso dices, bueno, adelante, aquí vamos, lo que haga falta, ¿no? Pues, lo que hablamos antes de los cánticos cuando el penalti, pues algo parecido. O sea, decías, pues esto, el recibimiento fue increíble, emocionante, es muy difícil de expresar. Y bueno, la verdad es que pues, fue memorable, es memorable todavía, y creo que fue un paso que dimos importante para que prácticamente en 6 meses se legalizara ya, ¿no? Yo creo que eso fue un avance, no pasó nada, y esa iniciativa pues, bueno, pues fue de todos y salió bien. Y creo que aportamos algo al país que en ese momento necesitaba. Y bueno, yo creo que estamos todos los que estuvimos ahí, pues tanto los jugadores como los que lo vivieron, pues estamos muy satisfechos de ese día, y ese día es inolvidable para todos nosotros. ¿Tú, Luis, miedo tenías? ¿Un poco de recelos, un poco de...? Era mi primer derbi, yo salía el último, cuando no era capitán salía el último, bastante tenía con estar pensando en el primer partido que jugaba contra el Atleti y bueno, estaba concentrado en lo mío. Y desde el punto de vista deportivo no salió mal tampoco. Pues no me acuerdo cómo quedamos. Yo sí recuerdo que Luis era el primer derbi que jugaba y me impresionó verle ese día jugar. Porque sobre todo la segunda parte, nosotros hicimos bastantes ocasiones de gol. Lo que pasa es que ocurría que mientras la Real marcaba, lo que hacía gol,
él las paraba todas ese día. Sí, la verdad que fue uno de mis mejores partidos. Fue extraordinario el partido que hizo. Fue un partido de toma y daca muy, bueno, en muchas ocasiones, en ambas porterías. O sea que ese día Luis las paró todas y yo no. Da la sensación de que como que todo se está llevando hacia el terreno del centrocampismo. El portero tiene que saber salir con el balón en los pies, al defensa central también se le pide ser el primero que construye la jugada, al delantero, como tú decías, también se le pide participar, ya no queremos al delantero que solamente está ahí para rematarla, sino que tiene que entenderse con el resto del equipo. Bueno, no sé hasta qué punto igual estamos sobrevalorando algunas de esas facetas y nos estamos olvidando de que el portero tiene que parar y el delantero tiene que marcar goles. No, sin duda, para mí sigue siendo lo más importante del portero en la faceta es parar, eso sin ninguna duda. Pero también, por otro lado, hay que tener en cuenta que el portero también es el que inicia el juego en muchas ocasiones. Entonces, es también importante que sepa tanto el saque de puerta, de portería, como cuando saca con la mano, que sea un buen iniciador del ataque. O sea, realmente los ataques empiezan mucho por ahí. Entonces, hay que, en ese sentido, tiene que ser cada vez se sigue que sea el portero más completo, ¿no? También te dan... antes, por ejemplo, yo me acuerdo en la etapa anterior a la mía, prácticamente cambiaron la regla también. Al portero se le podía acosar. Cuando le daban la pelota, se le podía acosar y sacaba de mala manera y rápido porque le estorbaban y no pasaba nada. Eso venía un poco del fútbol británico, ¿no? Luego, cada vez eso también se empezó a penalizar ya se penalizaba, entonces el portero tenía más tiempo para dar más tiempo a que el equipo saliera, a que hubiera más tiempos de recuperación, en fin, era de alguna manera se marcaban más los tiempos, se recuperaban mejor. Hoy en día ya eso ha cambiado, creo que siempre, pero insisto que lo más importante, parar. Y si se puede bloquear, coger. Eso es sí. Bueno, no sé si eso también hablaríamos con Rulli y como ya si ahora se bloquea menos o se intenta despejar más. No sé si vosotros decidme con la cabeza, ¿se bloquea menos? No. Vale. Rulli dice que sí. Bueno, ahí tenemos un derbi también. El balón es diferente. El balón es diferente. Vamos, es normal que yo de cuando empecé, o sea, veías un balón y te venía, vamos, derecho, aquellos blancos, o sea, te venía derecho. Luego ibas a jugar al campo de los Osasuna, aquello es mi casa, bueno, sabías por dónde salía, pero te subía, te bajaba, o sea, parecía teledirigido, ¿no? O sea, depende, Sí. Y ahora cada vez los balones pesan menos y cada vez es más complicado. O sea, yo ahora, vamos, es que bastante tienes con muchas veces despejarla. Ya. Me parece, ¿eh? ¿Estáis a gusto en esta posición de Sí, ser sí, ahora sí, los que preguntáis y que los otros respondan? Muy Sí, ¿no? bien, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Algún momento puntual de su carrera que hayan dicho, a partir de hoy soy mejor arquero que ayer? ¿Algún partido? ¿Algún ¿Algún momento un partido, puntual? una situación o lo que sea? Mira, yo lo que sí te digo es que me retiré pensando que podía hacerlo. Había muchas cosas que esto. Me retiré con 37 años y dijo, todavía me quedan cosas para mejorar, para aprender. Yo creo que eso lo tienes que tener siempre en mente, ¿eh? Yo creo que es lo más importante. Para que tengas esa regularidad en tu carrera, tienes que tener cierta autocrítica, ser capaz de reconocer tus errores, porque si los reconoces tú mismo, es más fácil también que vayas a corregirlos, ¿eh? Y eso yo creo que yo por lo menos he ido en esa línea hasta el final, hasta que me retiré. Y por eso siempre he pensado que tenía, decir, joder, voy a tener unos años fenomenales, porque unos años salen mejor que otros. Yo recuerdo el año 70, pues eso, hay momentos que crees que ya dices, la verdad es que tú y el equipo piensan, joder, qué difícil es hacernos gol, ¿no? Pero siempre pensando que hay cosas que puedes mejorar. Entonces, ese momento, a partir de hoy, me parece que no es una buena
forma de verse. A partir de... ¿Tú, Arconada? Te vas dando cuenta con el paso de los años que la experiencia te da otra forma de estar en la portería, otra forma de ver las jugadas, otra forma de ver el fútbol. O sea, lo vas haciendo cada vez más fácil. Y como decía José Ángel, luego, pues claro, llega una edad y dices, pues si es que estoy bien, estás bien, porque o sea, antes pues o saltabas mucho más o corrías mucho más y te vas dando cuenta con el paso del tiempo, de los partidos, de la experiencia, y dices, joder, qué fácil lo haces, ¿no? Y eso yo creo que es... pero además no te das cuenta el por qué, sino va saliendo solo. O sea, las haces de otra forma las cosas y te vas encontrando cada vez más seguro. Otro de los que se me ocurre que también, otro de los elementos que os vinculan es que los dos sois eso que llaman One Club Men. Comenzasteis en el mismo equipo en el que os retirasteis y me pregunto si eso vosotros consideráis que es una raza en extinción. Aquí en Donosti el año pasado pues, se retiró uno de los más conocidos y más celebrados de los últimos tiempos como es Xavi Prieto, pero me pregunto si cada vez vamos a ver eso menos. Si lo que vosotros hicisteis en el Athletic Club y en la Real Sociedad va a ser cada vez algo más del pasado. Bueno, no es fácil, ¿no? Con los tiempos que corren, con el dinero que se mueve. Pero yo, por ejemplo, en mi época, pues yo estaba en el equipo que... Pero yo de pequeño quería jugar en el Sanse. Una vez que llegas al Sanse quieres jugar en la Real. Y cuando juegas en la Real, pues yo estaba encantado. Luchaba por títulos, por la Copa del Rey, estábamos jugando la Copa de la UEFA, la Copa Europa. La Copa Europa, entonces pues, estaba en la selección. O sea, yo, para mí, pues, bueno, no aspiraba nada más. Yo estaba a gusto en la Real, pues no pensaba en... Ahora, yo también pues, puedo entender que haya compañeros o jugadores que se vayan a otros equipos, pues lógicamente pues, los tiempos que corren pues hay que asumirlo, ¿no? Eran otros tiempos, pero nosotros yo creo que nos movía eso, lo que dice Luis también. Fundamentalmente nos movíamos porque nos gustaba. Teníamos una afición tal que lo que queríamos era jugar. Y el primero que pensaba, joder, yo a ver si puedo jugar en el Club Deportivo Zaragoza. Era mi ambición. No estaba pensando de cuando jugaba en la playa que podía ser portero de élite, del Atlético, de la selección. Y estaba ibas un poco en esa línea, ¿no? Disfrutabas jugando, no te preocupabas tanto ni de contratos ni cosas de esto. O sea, sabías que si jugabas y llegabas a la élite, pues ibas a ganar bien y punto. Y si te encontrabas un equipo, un club que estabas muy a gusto en él, pues ¿qué más quieres? También es verdad que el contrato era diferente, el contrato era leonino. Los clubes tenían toda la sartén por el mango. Una vez que fichabas por un club, ya no podías... tú no puedes decir nada, salvo que tu club te dijera, oye, tenemos esta oferta, ¿te quieres ir? Entonces, pues sí, ¿no? Y esos casos se daban, pero era más problemático. Ahora, en el día a día, eso es más complicado, que haya jugadores que estén toda una vida deportiva en un mismo club. Yo creo que es más difícil, pero también, a la vez, el que esté, pues más meritorio también. Totalmente. ¿Os seguís considerando porteros? ¿Vosotros veis un partido y empatizáis con el portero si le pasa algo bueno, si hace una buena actuación o si no? ¿Empatizáis? ¿Todavía por dentro seguís sintiendo porteros? Yo creo que sí. Que vives el juego y con esa intensidad empatizas con los porteros, ¿no? A mí cuando veo, o sea, me gusta ver además, muchas veces me gusta ver los partidos que veo del Bilbao Athletic o tal, me pongo detrás de la portería. Me gusta, sí, me gusta. La perspectiva del portero. La perspectiva del portero. Ese tipo de partidos me gusta. Veo muy bien el partido, cómo viene, cómo van. Sí. Prefiero estar ahí que en tribuna. En la tribuna. Sí, empatizas porque lógicamente tú lo has vivido y sabes lo que se sufre en el puesto de portero, ¿no? Y sobre todo pues, cuando ves que algo no sale bien, pues lo pasas mal, ¿no? Y a ti, Luis, también muchas gracias por haber estado. Os agradezco mucho la charla, os agradezco mucho la amabilidad y a todos ustedes, vosotros y vosotras, también la presencia, así que es que ricasco.